La caída de Jezabel. La profecía que terminó en sangre imagina a una mujer tan poderosa que ni siquiera un rey se atrevió a oponérsele. Imagina a una reina que transformó la adoración de todo un pueblo, que se opuso a los profetas del Dios viviente, que persiguió a los justos sin vacilar. Ahora, imagina a esta misma mujer siendo arrojada por una ventana por sus propios sirvientes y devorada por perros. Sí, esta es la historia de Jezabel. Un nombre que aún carga con el peso de la traición, la idolatría y una brutal caída de la justicia divina. ¿Pero fue Jezabel simplemente una mujer malvada? ¿O es su historia un cruel recordatorio de hasta dónde puede llegar el orgullo humano antes de alcanzar el límite impuesto por Dios mismo? Hoy profundizaremos en uno de los relatos más impactantes de toda la Biblia. Prepárate para un viaje intenso, dramático y absolutamente real. Comprenderás por qué Jezabel se convirtió en símbolo de corrupción espiritual y cómo su muerte marcó el cumplimiento de una profecía que nadie se atrevía a dudar. El ascenso de la reina pagana nacida en Sidón, ciudad de la poderosa Fenicia. Jezabel no era una mujer común. Hija de Ed-Baal, rey y sumo sacerdote de Baal, se crió entre imponentes templos, intensos rituales y una ferviente adoración a dioses paganos. Desde pequeña, aprendió que el poder se obtiene y se mantiene mediante la fuerza, la influencia y el sacrificio. ¿Te imaginas crecer creyendo que los sacrificios humanos complacen a los dioses? ¿Que cuanta más sangre se derrama, más bendiciones se obtienen? Este era el mundo de Jezabel. Era más que una princesa, era un instrumento de la religión pagana. Y cuando se casó con Acab, rey de Israel, no solo unió dos naciones, sino que sembró la semilla de la idolatría en el corazón de un reino elegido por Dios. Pero, ¿acaso Jezabel simplemente pretendía mantener su fe? ¿O supo desde el principio que quería destruir la adoración al Señor en Israel? Era ambiciosa, decidida y estratégica. Había aprendido desde muy joven el arte de la manipulación y la diplomacia. Sidón era una tierra de comercio, y su élite sabía negociar con reyes y comerciantes. Jezabel aplicó estas habilidades con maestría, y al asumir su posición como reina, pronto se dio cuenta de la fragilidad de la fe del pueblo de Israel. Vio un terreno fértil para sembrar su propia creencia. Después de todo, si creció creyendo que Baal otorgaba poder, ¿por qué no expandir su reino espiritual? Jezabel no solo quería vivir como reina, quería ser reverenciada, adorada, temida, y haría lo que fuera necesario para lograrlo. El reino corrupto al llegar a Israel, Jezabel no encontró resistencia. Acab, aunque rey, era un hombre débil e influenciable, fácilmente seducido por su imponente presencia. Jezabel no tardó mucho en tomar el control. El trono era suyo, pero el poder era suyo. Construyó templos a Baal y a Asera con los recursos del pueblo. Introdujo rituales paganos en suelo sagrado. Pero lo peor de todo, no solo quería coexistir con el Dios de Israel, quería reemplazarlo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que sucede cuando una nación entera se desvía de su fe original? Cuando los líderes que deberían proteger la verdad empiezan a perseguir a quienes la defienden. Eso fue exactamente lo que hizo Jezabel. Ordenó la muerte de los profetas del Señor. Lanzó una verdadera cacería humana. Las voces de Dios fueron silenciadas o forzadas al exilio. Pero en medio de tanto caos, surgió una voz que no pudo silenciar. La influencia de Jezabel se extendió a todos los ámbitos, político, religioso y social. Fomentó prácticas que escandalizaron incluso a los israelitas más liberales. Los sacrificios se hicieron frecuentes, incluyendo los sacrificios humanos. La identidad espiritual de Israel estaba siendo borrada. La reina infundió miedo y moldeó un nuevo culto que rechazaba por completo las enseñanzas del Señor. El declive moral y espiritual del reino se aceleró. El pueblo, acorralado, vivía entre el miedo a la muerte y el silencio de la fe. Israel estaba en manos de una mujer que no temía ni a Dios ni a los hombres, y pocos se atrevieron a confrontarla. Elías, el inquebrantable vestido con pieles sencillas, sin riquezas, sin pompa, apareció el profeta Elías. No tenía ejército, carecía de influencia política, pero tenía algo que Jezabel jamás tuvo: la autoridad del cielo. Y fue con esta autoridad que entró en el palacio y declaró:
No habrá rocío ni lluvia en Israel, sino por mi palabra. El cielo se cerró. La tierra se agrietó. La sequía asoló la tierra. Baal, el dios de las tormentas, guardó silencio. ¿Por qué no respondió Baal? ¿Dónde estaban los relámpagos, la lluvia, la fertilidad prometida? El pueblo comenzó a dudar. El hambre se agudizó. Las oraciones a Baal resonaban, en vano. Jezabel, cada vez más desesperada, intensificó los sacrificios, pero nada, y entonces llegó el desafío. En la cima del Monte Carmelo, Elías y los 450 profetas de Baal se enfrentaron ante el pueblo. Quien respondiera con fuego sería el verdadero Dios. ¿Recuerdas lo que sucedió? Mientras los profetas gritaban, danzaban y se herían, el cielo permaneció en silencio. Elías, con calma, simplemente oró. Y el fuego de Dios descendió, la multitud se postró, la verdad se hizo evidente, pero Jezabel no se rindió. Elías, con su valentía, se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo enfrentó la idolatría, sino que reveló su impotencia. Era un hombre soltero, pero su fe era como un ejército. Su voz resonó en medio de la oscuridad espiritual. Fue un recordatorio de que el Señor aún hablaba, aún actuaba, aún observaba. Jezabel, por su parte, veía a Elías como la mayor amenaza para su gobierno. Él era la roca en su trono, y ella haría todo lo posible por aplastarlo. Pero, lo que no entendía es que Elías no hablaba por sí mismo. Era la boca de Dios. La profecía de la caída. La vergüenza pública en el Monte Carmelo no fue suficiente para quebrantar a Jezabel. No retrocedió, no se humilló, no reconoció su error. Al contrario, su furia aumentó. ¿Cómo se atrevía alguien a exponer la impotencia de sus dioses ante el pueblo? ¿Cómo podía Elías, un simple hombre, tener el valor de desafiarla tan abiertamente? Era una afrenta que no dejaría impune. Y así, Elías se convirtió en el blanco número 1. Jezabel juró matarlo, y cuando Jezabel hizo una promesa, el reino tembló. Elías huyó, sí, pero no por cobardía, sino por obediencia y discernimiento. Sabía que la batalla aún no había terminado. Y mientras Elías buscaba a Dios en el desierto, Jezabel continuaba su sangriento camino. Fue en este contexto que ocurrió otro episodio impactante. El caso de Nabot. Nabot era un hombre común, dueño de una viña cerca del palacio de Acab. Cuando el rey expresó su deseo de comprarla, Nabot se negó, alegando que la tierra era herencia de sus antepasados, y que no podía desprenderse de ella. Un gesto noble, fiel a las leyes de Dios. Pero Jezabel interpretó la negativa como un insulto personal. Acab regresó a casa abatido, como un niño descontento. Y Jezabel, al verlo triste, se burló. ¿Así actúa un rey de Israel? Así que decidió resolver el problema a su manera, con engaño, manipulación y muerte. Escribió cartas en nombre del rey, ordenando que Nabot fuera acusado de blasfemia. Se pagó a 2 hombres para que testificaran en su contra. Nabot fue lapidado. Jezabel, como si ofreciera un regalo, le dio la viña a Acab. Pero desde el cielo, Dios lo vio todo. Y entonces, Elías recibió una nueva palabra, una profecía que caería como una sentencia definitiva. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre, Acab. Y en cuanto a Jezabel, los perros devorarán su carne junto a la muralla de Jezreel. ¿Se imaginan la frialdad de alguien que escucha esto y permanece impasible? Jezabel oyó y lo ignoró. Pero la justicia divina ya se había desencadenado. Y cuando Dios habla, no hay trono, corona ni muro que pueda impedir lo que está por venir. Ella no tenía miedo. Tal vez creía que nada podía tocarla, que era intocable. Su orgullo era tan sólido como sus muros. Pero todo muro, por imponente que sea, un día puede derrumbarse. Y la caída, cuando viene desde tan alto, es devastadora. El cumplimiento de la profecía pasaron los años. Acab murió en batalla, y Jezabel permaneció en el poder, ahora como matriarca de un reino sumido en la idolatría. Sus hijos asumieron el trono, pero fue ella quien continuó influyendo en el rumbo de la nación. Nada había cambiado, al menos no en apariencia. Pero en los cielos,
algo se agitaba. Jehú, un comandante militar, fue ungido por Dios con una misión clara: exterminar el linaje de Acab y restaurar la fidelidad a Dios en 1907. Israel no era ni político ni sacerdote. Era un guerrero con un propósito. ¿Te has imaginado alguna vez lo que sucede cuando Dios envía a un hombre común para ejecutar un juicio extraordinario? Jehú marchó. Avanzó con furia. Y al llegar a las puertas de Jezreel, la profecía comenzó a cobrar vida. Jezabel, con su habitual altivez, no se escondió. Se vistió como una reina, se pintó los ojos, se peinó, y se sentó junto a la ventana del palacio. Incluso ante la muerte, fingió poder. Cuando Jehú entró por las puertas, ella lo insultó con desprecio. Pero Jehú levantó la vista y no respondió con palabras. Preguntó a sus sirvientes: ¿Quién está conmigo? Y en ese instante, sucedió algo que ni siquiera Jezabel previó. Sus propios sirvientes la traicionaron. Sin dudarlo, la arrojaron por la ventana. El cuerpo de la reina se estrelló contra el suelo. La sangre salpicó las paredes. Los caballos la pisotearon como polvo en 1800. El camino, y Jehú siguió su camino. Más tarde, ordenó enterrar el cuerpo, pues, después de todo, era hija de un rey. Pero cuando regresaron al lugar, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto había sido devorado por los perros. Tal como Dios lo había dicho, Jezabel tuvo un fin sin gloria, sin luto, sin un recuerdo honorable. Aquella que caminaba rodeada de joyas ya no era reconocible. Ni siquiera se pudo identificar la ubicación de su cuerpo. El silencio que siguió fue denso, un silencio de justicia, de irrevocabilidad, de verdad, y el pueblo finalmente comprendió: Jezabel no era invencible. El Dios de Israel no había dormido. La última lección de Jezabel, quien una vez caminó por pasillos de mármol, rodeada de oro e incienso, terminó sus días reducida a pedazos. Sin honor, sin sepultura, sin legado. ¿Y qué nos enseña todo esto? La historia de Jezabel no es solo un recordatorio de algo terrible. Es una advertencia, un espejo, un llamado a la conciencia. ¿Con qué frecuencia se nos sube el poder a la cabeza y nos hace olvidar quién tiene el control? ¿Con qué frecuencia los ojos humanos se dejan cautivar por altares paganos, por tronos sin sentido, por glorias que el tiempo consume? Jezabel representa el orgullo desenfrenado, la negativa a inclinarse ante la verdad. Y al final, la justicia llegó, sin fanfarrias, sin espectáculo, pero con precisión. La vida de Jezabel es un recordatorio de que la paciencia de Dios no es debilidad. Él espera, pero no olvida, observa, pero no ignora, advierte, y cuando es necesario, juzga. Su caída no fue solo política, sino espiritual, un símbolo de lo que les sucede a quienes desafían directamente al Señor. Y su muerte fue prueba de que ninguna arrogancia puede resistir el tiempo. Ningún imperio sobrevive a la verdad. Jezabel se convirtió en polvo, y su historia se convirtió en una lección. Quizás te preguntes: ¿por qué esta historia es tan impactante, incluso después de siglos? Porque habla de algo que nunca cambia: el corazón humano. Ante la idolatría, la manipulación, la persecución y la arrogancia, Dios respondió con firmeza. Y si respondió entonces, ¿por qué sería diferente hoy? Que la historia de Jezabel sirva de recordatorio y advertencia. Que nunca lo olvidemos. Ningún poder terrenal se compara con la autoridad divina. Ningún trono, por muy ornamentado que sea, es superior al juicio de Dios. Si te ha llamado la atención este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres entender por qué las hijas de Lot se acostaron con su propio padre y qué revela esto sobre el corazón humano, haz clic en el siguiente video. Nos vemos allí.